Contramundo. El libro surge, la génesis del libro es el interrogante cuando me doy cuenta que una parte de la izquierda, incluso una parte de la extrema izquierda, está teniendo la misma agenda, el mismo temario que la presidenta del Fondo Monetario Internacional o la presidenta del Banco Santander. Y me pregunto cómo es posible que la izquierda esté teniendo el mismo comportamiento, el mismo proyecto que tiene el gran capital. Y de ahí surge el libro. Yo creo que Soros es la cabeza más visible de un grupo de magnates. Soros no es el único. A veces en determinados aspectos no es ni siquiera el principal. Lo que sí es el más conocido de ese grupo de magnates que tienen un proyecto para instalar una dictadura totalitaria más allá y al margen de las democracias en numerosas sociedades, especialmente occidentales, fragmentándolas, rompiendo las naciones, rompiendo las instituciones familiares y los valores tradicionales, precisamente para incrementar su poder y sus beneficios. Soros es fundamentalmente un especulador. Es decir, el papel de filantropía, es decir, surge realmente del gran capital en los años 50, cuando especialmente Ford y los Rockefeller se dan cuenta que es más fácil para las poblaciones aceptar lo que les digan organizaciones no gubernamentales o sin ánimo de lucro que son las propias corporaciones. Y a partir de ahí surge lo que se ha denominado el capitalismo filantrópico. Es decir, los grandes magnates crean una red inmensa, enorme, de fundaciones, asociaciones, compran medios de comunicación, compran universidades, influyen en el aparato educativo y en el aparato de los medios de comunicación y la cultura, precisamente para incrementar su poder, su influencia política y sus beneficios. Es una característica humana que cuando tú tienes mucho de algo, quieres más, si ese algo es valioso para ti. Es decir, es una cosa llamativa que los multimillonarios, ninguno dice, no, ahora yo quiero entregar mi dinero a los pobres y me voy a vivir tranquilamente en una mansión porque tengo más que suficiente. Es decir, cuando alguien tiene mucho, cuando un multimillonario tiene mucho dinero, quiere más. Cuando un político tiene influencia, quiere más. Y eso es una constante del ser humano. Y en este caso está sucediendo eso. Es decir, cuando tú ya tienes todo el dinero del mundo, cuando tienes suficiente poder como para que no tengas problemas nunca jamás, ¿qué es lo que quieres? Organizar el mundo. Y si en esa organización del mundo, además, quieres seguir ganando dinero. Porque estos no se están suicidando. Es decir, algunos izquierdistas dicen que es que lo que pasa es que el planeta ha llegado a un punto en el que realmente ya no tiene nada que ver y algunos de los grandes capitalistas se han dado cuenta de que tienen que modificar la situación. No es verdad. Es decir, lo que están haciendo es utilizar el miedo, por ejemplo, al apocalipsis climático, que recordemos que empezó siendo el calentamiento global. Cuando ya el calentamiento global no se sostenía, tuvieron que decir que era el cambio climático, pero el clima cambia igual que el agua moja. Es decir, es consustancial a la naturaleza del clima, que esté cambiando, que esté cambiante siempre. Y entonces ya ahora nos tienen que asustar con el apocalipsis climático. Cuando eso no ha sido suficiente, ahora nos tienen que asustar con las sucesivas olas de contagios. Es decir, va a haber muchos millones de muertos. Porque, claro, todos los años hay millones de muertos en el mundo. El otro día oía a alguien que ponía un ejemplo de si resulta que en el mundo mueren cada año 1,5 millones de personas por tuberculosis, y además sabemos qué es lo que sucede y que mueren 1,5 millones, ¿por qué no se ha confinado el mundo con ese 1,5 millones cuando en estos momentos llevamos 1 millón y poco de muertos por COVID? ¿Por qué? Porque han aprovechado el COVID también para intentar acelerar e impulsar su agenda, ¿no? El gran capital, realmente el gran capital que está alineado con este proyecto, lo que pretende es simplemente pasar a una nueva fase del capitalismo. Una nueva fase en la que los grandes magnates tienen un control mucho más directo de la sociedad, de las influencias políticas, porque hasta ahora esto no es nuevo, es decir, esto no es una cosa que haya sucedido ahora. Tradicionalmente los poderosos siempre se han unido para intentar influir y diseñar el proyecto en el que vivía la sociedad en la que se movían, precisamente para incrementar su poder y sus beneficios en consecuencia. Ahora está pasando lo mismo. Lo que sucede es que la globalización ha permitido que ese diseño, que ese proyecto tenga un alcance global, tenga un alcance planetario. El proyecto que ellos tienen, en el que están inmersos miles de organizaciones, pero también miles de políticos, es decir, se puede considerar que toda la socialdemocracia internacional, entendida como tal, desde el Partido Demócrata estadounidense hasta el Partido Laborista británico o los partidos socialistas francés, español o italiano, tienen ese mismo proyecto.
Un proyecto que consiste en transformar las sociedades, en romper las naciones, en romper las familias, en romper los lazos que nos hacen humanos, para constituir unas sociedades amorfas que ellos denominan sociedades abiertas, porque maquilla mucho mejor ese objetivo, e instaurar una dictadura real en la que, al margen de las democracias, al margen de la voluntad popular, haya una casta de gente directamente influenciada por ellos, que sean las que diseñan realmente el día a día. Este es el proyecto totalitario. Por eso los llamo, no son solamente globalistas, son globalitarios porque lo que pretenden es, a nivel global, instaurar un sistema totalitario. Ellos, desde el siglo XVIII, tampoco esto es nuevo, desde el siglo XVIII, especialmente en la era anglosajona, los grandes magnates han pensado que había demasiados pobres, gente que olía mal, que no se plegaba, que no obedecía, y en consecuencia, desde el siglo XVIII y más en los últimos años, han intentado reducir esa población. Es decir, hay que recordar, por ejemplo, que en el año 75 la Fundación Ford y la Fundación Rockefeller presionan al gobierno indio para que instaure un sistema obligatorio de esterilización masiva, que esteriliza a millones de hombres y mujeres sin saberlo ellos directamente, y a los que se oponen los encarcela el gobierno indio de Indira Gandhi, ¿no?, bajo la presión y la financiación de Rockefeller y Ford. Rockefeller y Ford son también parte de este proyecto de hoy, que también pretende reducir la población mundial. Es decir, quieren, por un lado, todo lo que tiene que ver con la reproducción, están reduciéndola. Por eso ahí está la base de su apoyo a la agenda LGTB. Es decir, ellos, los homosexuales, les dan igual. Es decir, lo que pretenden es que precisamente homosexuales, o es decir, si se fomenta la homosexualidad o se fomentan los adictos a las drogas o a la pornografía, que es otra de las cosas que ellos hacen, es decir, intentar despenalizar todas las drogas. Al final, esos colectivos, es decir, colectivos homosexuales o colectivos de adictos, se reproducen a menor nivel que el resto de la población. Y eso es lo que pretende. Por eso también las fábricas de abortos que están generando en todas partes, que además les proporcionan enormes beneficios, o ahora la implementación de la eutanasia. Es decir, todo ello para reducir la población, porque realmente no necesitan a tantos, no necesitan tanta gente, les molestan. Luego, además, esto tiene otra variante, y es que justamente una de las cosas que quieren es reducir las protestas, reducir la resistencia a estos planes. Y esa resistencia se da fundamentalmente cuando tú eres una persona firme, que tiene ideas claras y que sabe lo que quiere o lo que no quiere. Reducir los valores, las raíces que te hacen fuerte, que te hacen un ser humano, es en lo que están. Por ejemplo, si realmente, como dice uno de nuestros ministros y algunos dirigentes políticos de nuestro país, los hijos no son de los padres, sino que son del Estado, es decir, tú no reconoces a tu familia. Pero si además tú puedes elegir el género que quieres, al margen de la naturaleza, es decir, pues tampoco. Es decir, si tú no sabes quién eres, no sabes quién es tu familia, además tu patria te suena algo lejano, porque no hay ni una historia común, ni unas denominaciones comunes de los lugares en los que vivís, si las naciones están fragmentadas y si la sociedad tiene grupos enfrentados entre sí, ¿qué es lo que tienes al final? Es decir, individuos débiles, incapaces de resistirse en sociedades fragmentadas, enfrentadas, donde es imposible unirse para resistir y protestar. Podemos hablar con claridad de que Pedro Sánchez es un peón de Soros. Es decir, Pedro Sánchez debe una parte muy importante de su carrera política a la presencia, a la influencia de Soros y sus amigos. Es decir, en este sentido, el proyecto del gobierno que encabeza Pedro Sánchez tiene uno de sus objetivos, que es la fragmentación del país. Es más, tiene un objetivo que podríamos denominar un golpe de Estado desde el poder, porque se trata de subvertir la Constitución, el orden constitucional, fragmentando España en trozos, de tal manera que al final no nos reconozcamos, esto se convierta en una república plurinacional en la que cada comunidad autónoma se convierte en un estadillo, y esos estadillos son mucho más manejables. En este sentido, Soros ha apoyado con claridad, y está demostrado, el separatismo catalán. ¿Por qué? ¿Le importa algo Cataluña? No, le da igual Cataluña. Lo que le importa es la fragmentación, la ruptura de la unidad de España, porque eso nos hace mucho más débiles. Es el divide y vencerás de César, ¿no? Es decir, eso significa que, por ejemplo, probablemente Cataluña vaya a ser el germen para fragmentar Francia después, es decir, porque se van a unir con lo que ellos llaman la Cataluña Norte, van a asimilar después probablemente Valencia y las Baleares. Pero en Canarias, por ejemplo, ahora Canarias corre el riesgo de terminar convirtiéndose en una provincia marroquí. Y ahí también entra la inmigración irregular, igual que entra, es decir, todo lo que contribuye a la fragmentación, a la ruptura de las sociedades, les facilita a ellos su proyecto. En
En este sentido no es ilógico decir, que Pedro Sánchez se haya reunido más veces con la familia Soros, porque no solamente el padre, no solamente George Soros, están también sus hijos, que ya son los que se ocupan del día a día, del movimiento político y de las fundaciones y entidades que tienen bajo su control. Se ha reunido más veces con ellos que con el líder de la oposición. ¿Por qué? Porque realmente el líder de la oposición no le interesa. Lo que le interesa es cumplir con los designios del proyecto de sus patrones, de sus mentores, que son Soros y sus amigos. Que Venezuela es el modelo, es uno de los modelos, pero también lo es Bolivia. Es decir, Bolivia es un país al que intentan fragmentar en trozos. Es decir, la República Plurinacional Boliviana que impulsa Evo Morales es precisamente el proyecto que quieren implementar en toda Iberoamérica, rompiendo las naciones y ir en sentido contrario al proyecto de Bolívar, es decir, que era la unidad de todos los pueblos iberoamericanos. Ahora de lo que se trata es de fragmentar cada nación. Es decir, la reaparición, por ejemplo, en Chile, de los mapuches como una entidad que quiere consolidarse como Estado, o la ruptura, la fragmentación que se pretende en Ecuador, en Perú, en Brasil, son proyectos de fragmentación de las naciones. ¿Por qué? Porque es mucho más manejable un trocito pequeñito. Si además todos esos trocitos pequeñitos, en lugar de las naciones completas, tienen que ser controlados a nivel supranacional, yo puedo influir mucho mejor en 100 personas que controlan un organismo como la Organización de Estados Americanos o la Comisión Europea que en 194 países, que es lo que reconoce las Naciones Unidas, por ejemplo. El proyecto es un proyecto antihumano. Es decir, los hombres, es decir, las personas, crecemos enfrentando problemas y solucionándolos, buscándonos la vida, con el objetivo de hacer una vida mejor para nosotros y nuestros hijos, para nuestro entorno, para nuestro grupo social, para nuestra nación. Si no hacemos eso, si realmente en lo que quieren convertirnos es en pedigüeños, en parásitos que con la comodidad y el odio no se mueven, con la pereza como un elemento consustancial a este proyecto humano, lo que estamos consiguiendo son trozos de carne con ojos, pero no personas, no seres humanos. Y ese es un proyecto, porque es mucho más fácil manejar a alguien que no se puede buscar la vida por sí mismo, que a alguien que es culto, que tiene fuerza, que tiene raíces y que quiere tener un futuro mejor. Porque esos son los que al final terminan protestando. Porque una de las cosas que está sucediendo, que viene sucediendo, y aquí hay que señalar, hay que poner una nota de esperanza, ellos son muy poderosos pero no son invencibles. En primer lugar porque lo que nos están vendiendo es una ficción. La realidad va por otro lado. La realidad no es que los hombres odian a las mujeres odian a los hombres, que es lo que ellos difunden. Es decir, ellos han trasladado el odio, el resentimiento de la lucha de clases al interior de la pareja. Es decir, en ese sentido es como conectan también con las raíces marxistas de esta izquierda que todavía es hegemónica en las fábricas de ideas como las universidades o los medios de comunicación. Al final lo que tienes son gente que no va a estudiar, que no tiene realmente interés por hacer nada, que simplemente va a vivir, va a subsistir, porque realmente eso no es vida, va a subsistir de la mano del Estado y haciendo lo que el Estado quiera. Cuando nuestros ministros dicen que los hijos no pertenecen a los padres, sino al Estado, están señalando el camino por el que quieren ir. Cuando dicen que los estudiantes no tienen por qué estudiar y van a aprobar y van a pasar de curso, están señalando lo que quieren, seres incultos, porque todos esos son mucho más manejables. Están fomentando la apatía, que es mucho peor. Están fomentando la comodidad. Cuando ellos dicen que tus hijos no son tuyos, sino que son del Estado, por un lado te están indicando por dónde van los acontecimientos, pero por otro lado te están ofreciendo la posibilidad de que te desentiendas de tus hijos. Es decir, los hijos, además de una bendición, de toda la alegría y todo lo que quieras, son mucho trabajo. Es pensar, es planificar, es trabajar para ellos, es educarles. Cuando te están quitando eso, te están quitando problemas, con lo cual te puedes tumbar en un sillón mucho más fácilmente, pero sobre todo te están quitando la posibilidad de ser un ser humano que crece. Porque siempre los seres humanos, en general todos los seres vivos, crecemos, nos hacemos más fuertes cuando resolvemos problemas. Desde una hormiga hasta un elefante. Resolviendo problemas, buscando la comida, buscando la reproducción, buscando la continuidad de la especie, del grupo, de la tribu o de la nación. Y es justamente eso lo que quieren eliminar. A ver, yo es que creo que ellos, dado cómo se han aprovechado de la influencia que tienen en los medios de comunicación y en el aparato cultural, cine, la televisión, etcétera, lo que están haciendo es proyectar
el futuro en el que quieren que se instale este presente. Es decir, lo que están transmitiendo es una sensación, quieren transmitir que la gente esté deprimida, triste, se sienta sola, se sienta abandonada, y en consecuencia esa gente es mucho más manejable. Es decir, al final esto es un proyecto político. Esto es un proyecto político con una enorme carga económica de control de la sociedad. Y esa sociedad es mucho más fácilmente maleable si todos estamos tristes, si todos estamos deprimidos, si todos no podemos respirar bien. Y en este sentido, es decir, el aislamiento es algo a lo que están contribuyendo. Es decir, aprovechando la epidemia esta del coronavirus o de la COVID-19, ¿qué están impulsando? Están impulsando por primera vez en la historia de la humanidad, se confina a los sanos. Por primera vez en la historia de la humanidad, los sanos no pueden verse unos con otros. Se está distanciando las relaciones sociales, se está impidiendo o dificultando las relaciones sociales. ¿Por qué? Porque unidos somos más fuertes, unidos somos poderosos, aislados somos débiles. Tenemos gobiernos como el español que han aprovechado cualquier crisis, en concreto esta crisis de la pandemia, para silenciar los parlamentos, comprar los medios de comunicación, aislar a las personas, dar explicaciones solo cuando ellos quieren y como ellos quieren, mentir descaradamente, intentar controlar el aparato del Estado hasta sus últimas consecuencias, es decir, desde las Fuerzas Armadas y de Seguridad a los jueces. De tal manera que están desvirtuando la democracia, están vaciándola de contenido y además están avanzando de manera descarada en un proyecto que nada tiene que ver con nuestro sistema democrático ni con nuestra Constitución, sino todo lo contrario, están subvirtiendo este orden constitucional porque tienen otro objetivo, ¿no? Y ese objetivo no es el fortalecimiento de España, sino su destrucción. Puede parecer muy difícil de entender, pero esto lo han hecho siempre los poderosos. Es decir, insisto, como decía César, divide y vencerás. Y la izquierda, hay una cuestión que también es muy llamativa, ¿no? Es decir, de la izquierda que está colaborando con este proyecto, es decir, los dirigentes de la izquierda saben perfectamente a quién están sirviendo. Es decir, por eso están empezando a vivir como magnates, están empezando a vivir como millonarios. Pero las bases no se dan cuenta, una parte sí, pero la mayoría todavía no se ha dado cuenta de que están trabajando para el enemigo. Los que ya se están dando cuenta son la explicación de por qué Podemos y otras fuerzas de izquierda en todo el mundo occidental se están desplomando. Es decir, igual que el control de los medios de comunicación que vemos, al que asistimos aquí, especialmente las televisiones, con algunas honrosas excepciones, la mayoría de las televisiones dicen exactamente lo mismo, en el mismo orden y con los mismos silencios y el mismo enfoque de todo. En consecuencia, la mayoría de la gente que dice, no veo telediarios, no veo informativos, o el desplome de Radio Televisión Española. Radio Televisión Española se ha desplomado. ¿Por qué? Porque ya no es creíble, porque es demasiado evidente la manipulación, es demasiado evidente que están al servicio de un proyecto que no beneficia a los españoles. Controlan una gran parte de lo que es la fábrica de ideas, es decir, desde las universidades y sus escritores universitarios o profesores universitarios hasta los medios de comunicación, dan la impresión de que son muy poderosos, pero han tenido grandes fracasos. Una de las apuestas de Soros directamente fue impedir el Brexit, porque claro, él quiere tener toda la Unión Europea convertida en estadillos, es decir, apoya a los separatistas escoceses, pero intenta que el Reino Unido se mantenga dentro de la Unión Europea y sin embargo fracasa. Igual que fracasó cuando intentó destruir al gobierno de Orbán en Hungría, Orbán empezó siendo un pupilo de la Open Society y terminó convirtiéndose en un feroz enemigo de un proyecto que es antihumano y antinacional. Pero también en la victoria de Trump, ¿no? Es decir, cuando Soros apuesta primero por Hillary Clinton, después apuesta por Obama, Obama gana, y cuando vuelve de nuevo a apostar por Hillary Clinton es derrotada en las elecciones de hace 4 años. Han pasado los últimos 4 años intentando desalojar por todos los medios a Donald Trump de la Casa Blanca. ¿Por qué? Porque nos guste más o menos, él tiene un proyecto distinto, un proyecto que no apuesta por la ruptura de las naciones, sino por el fortalecimiento de la soberanía nacional. Él no apuesta por la liquidación de la familia, apuesta por el fortalecimiento de la familia, de los valores que hacen grande a una nación, que son fundamentalmente aquellos en los que toda la comunidad histórica se reconoce, desde el himno y la bandera hasta la historia. Cosa que estamos viendo aquí en España cómo se fragmenta, ¿no? Justamente en España es donde el proyecto Soros está quizá uno de los países de los que está más adelantado. Pero tenemos también el gran fracaso de China, al margen de que China sea hoy una dictadura, pero es un sitio en el que Soros no ha podido entrar.
porque el Partido Comunista Chino tiene un proyecto distinto de fortalecimiento de la nación y de fortalecimiento del propio poder de la casta dirigente en China, pero también en Rusia. Es decir, la nueva constitución rusa que acaban de aprobar en marzo, me parece, o en mayo, es una constitución que es justamente el programa antiproyecto Soros, en el que defienden la unidad nacional, un idioma común, una historia que asumen con sus partes buenas y malas todos los rusos, y además el fortalecimiento de la familia, de los valores tradicionales, de la religión como un elemento cohesionador de la nación. Y todo eso es fracasos para este proyecto mundialista, ¿no? Para este proyecto globalitario. En este sentido, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es decir, yo creo que cuanta más gente empiece a descubrir todo este proyecto, más fácil será la resistencia. Cuanta más gente resista, más organizada estará. Y cuanto más resista, más organizada esté, más posibilidades tendremos de derrotarles. Hay un elemento importante y crucial. Insisto, la realidad, la naturaleza, lo que es la realidad, se enfrenta a la ficción de lo que ellos pretenden vendernos. Y la realidad es que queremos vivir en sociedades democráticas, cada vez más libres, cada vez con más progreso, sintiéndonos además más fuertes en nuestras raíces personales, familiares, de pareja, nacionales, y eso es un proyecto que derrumba el proyecto de Soros y sus amigos. Contramundo.